Permítanme hacer una oración. Estoy marcando tiempo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Padre, gracias por esta mañana, Señor. Leíamos ayer en tu palabra que en Cristo nosotros somos edificados juntamente para ser morada tuya por tu Espíritu Santo. Señor, y si lo que acaba de ocurrir en medio nuestro no es eso, entonces ¿qué es? Tu presencia en medio de tu pueblo. Has decidido venir a habitar en medio nuestro, a habitar, a poner tu marca registrada sobre cualquier otra familia en la tierra, tu iglesia, la marca distintiva de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Te alabamos y te agradecemos por el honor de que seas, Señor, el invitado principal de nuestro hogar, de manera permanente con nosotros, Señor. Gracias. Te rogamos, Padre, que esta mañana abra nuestro corazón a tu palabra y nos puedas seguir hablando y fortaleciendo y ministrando con ella, de tal manera que seamos personas de Cristo. Aferramos a ti, Señor, y desde ahí todo fluye. Desde ahí la misión avance, Señor. Te necesitamos, Señor, yo te necesito esta mañana para escuchar de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bendición ser la morada de Dios. ¿Cómo se explica eso? Si no, simplemente estando juntos, alabando al Señor, escuchando su palabra. Y personas viniendo y diciendo, acá hay algo diferente. Ayer recordábamos nuestro nacimiento, una obra de reconciliación mediante el sacrificio de Cristo que nos había dado una nueva identidad. Una nueva identidad que podría haber sido completamente novedosa para cualquier judío de la época. Por favor, se han puesto en los pies de un judío que estaba leyendo el capítulo de ayer. ¿Qué puede haber sentido ese hombre? ¿Cómo esto, Pablo, que judíos y gentiles? Vamos a abrir la sinagoga ahora que se metan ellos. ¿Has puesto alguna vez en los zapatos de un judío que está leyendo por primera vez Efesios capítulo 2? La primera pregunta del judío al rabino o a Pablo tendría que haber sido: ¿quién eres tú, Pablo? ¿Quién eres para decir algo así? ¿Quién te mandó? ¿De dónde saliste con esta novedad de que vamos a hacer juntos ahora con los perros gentiles, como ellos lo llamaban? Y esa pregunta de ¿quién eres, Pablo? ¿De dónde saliste? No es una pregunta que simplemente estaba en el primer siglo, sino también una pregunta que ha cruzado la historia. Hoy día, no sé si te pasa, pero también la generación actual, en Chile por lo menos, nos está preguntando ¿quiénes son ustedes, la iglesia? ¿De dónde salieron? Y no solamente de dónde salieron, sino también ¿para qué sirven? ¿No le han preguntado eso actualmente? Lo más que hacemos evangelismo, la pregunta viene más fuerte. ¿Para qué ustedes están ahí? Me acuerdo una vez caminando por una calle en un país, en Europa, Barcelona, afuera de una iglesia estaba escrita: la única iglesia que ilumina es la que arde. Parece que anarquistas habían entendido que la única manera de hacer brillar esta cosa era quemándola. Me llamó mucho la atención ese tiempo, y después de 10 años, cuando fuimos a comenzar una iglesia al barrio universitario Santiago Centro, vi la misma frase en una de las grandes iglesias católicas romanas de nuestra ciudad. La única iglesia que ilumina es la que arde, pero nos recuerda entonces la misma pregunta: ¿quiénes somos y para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito?
¿Por qué estamos acá en la tierra? Y el pasaje de hoy día va a estar respondiendo esa pregunta. Si ayer veíamos nuestro nacimiento, hoy día vamos a estar pensando en el propósito de nuestro nacimiento. Y para llegar al propósito de nuestro nacimiento, el apóstol Pablo tiene que explicarse a sí mismo, dar un pequeño resumen de quién es él y por qué está hablando esto y con qué autoridad habla lo que habla. Entonces, en primera instancia va a explicar el origen de nuestra identidad, de dónde sacó la idea, y en segundo lugar el propósito de nuestra identidad, para qué existimos. Y eso es lo que vamos a estar profundizando hoy día. Y Pablo va a tener una sola respuesta: el origen de nuestra identidad nace en Dios y el propósito de nuestra identidad es Dios. Entonces la respuesta es sencilla: origen, Dios; propósito, Dios. Y el origen establecido en Dios es lo que él está estableciendo en el capítulo 3, del 1 al 13. Me encantaría que hoy día, ayer fueron, ¿qué leyó? ¿Bolivia o Perú? Bolivia. ¿Por qué algún hermano Víctor? ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Nuestro hermano Víctor Condori, pastor de Perú, estudiando en el Centro de Estudios Pastorales. ¿Por qué no puede, por favor, por nosotros leer capítulo 3 del 1 al 13 de Efesios? Efesios capítulo 3, del 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Luego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Palabra de Dios. Entonces, Padre, Pablo parte explicándose a sí mismo y dice que el origen de todo está en que Dios mismo quiso revelar su plan de gracia mediante personas específicas en un momento específico de la historia. Dios quiso revelar su plan de gracia mediante personas específicas en un momento específico de la historia. Mira el verso 2 al 3. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Ahí está el plan de gracia revelado de Dios. Pero mira ahora, personas específicas y momentos, un momento específico del verso 4 al 5. Al leer esto,
podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos, apóstoles y profetas de Dios. Ahí están las personas específicas en el momento específico de la historia. Ni antes ni después, ahora, a estos. Y este grupo revela el misterio oculto con el objetivo de explicar la iglesia. Mira el verso 6. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, este es el misterio revelado, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo. Cada vez que Pablo dice mismo, viene un tiritón interno al judío. No quiere escuchar mismo. No quiere compartir su herencia, su dignidad de pueblo. No lo quiere. Cada vez que escucha un mismo le da rabia interna. Pero Pablo lo repite. Verso 6. Miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, el origen de lo que Pablo está diciendo es en Dios revelando por medio de este Evangelio a personas específicas, en un momento específico, la iglesia. Y estas personas se dieron a sí mismas como un grupo fundacional, como simples receptores de este Evangelio. Ustedes vieron, ¿se acuerdan ayer? El fundamento, capítulo 2, verso 20, vengan conmigo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahí nuevamente está el grupito, las personas específicas a los cuales Dios le está revelando el Evangelio en un momento específico para establecerse como el fundamento de la iglesia a futuro. Y mañana lo vamos a ver en el capítulo 4, que también son mencionados apóstoles y profetas en el capítulo 4, verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Este grupo que Dios está estableciendo como el grupo receptor del misterio revelado para declarar su consumación del plan de gracia, está abriendo su boca para declarar lo que Dios espera definir de su iglesia. Y se vieron a ellos mismos simplemente como receptores. Porque por eso es que después vamos a Gálatas capítulo 1 y Pablo dice, si alguno de nosotros o un ángel les dice algo diferente, que sea maldito. No se trata de ellos mismos, se trata de que ellos son receptores de algo que recibieron y entregaron. Y eso que reciben y entregan es el origen. Es originado por Dios para formación de la iglesia. Un profesor mío decía, el propósito del Evangelio es la iglesia. Formación de la iglesia. El propósito de habernos dado el Evangelio no es para simplemente abrazar una verdad, sino pertenecer a una comunidad. Es el propósito del Evangelio. Y me encanta la manera en que Pablo usa sinónimos para hablar del Evangelio. Mira, del verso 7 al 8, de este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Sinónimo de Evangelio. Él se vio como un servidor de las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, sinónimo de Evangelio, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios.
misterio revelado, también evangelio. Todo eso es la manera que Pablo está entendiendo la palabra evangelio. Y es maravilloso si te pones a pensar qué significa esto de anunciar las incalculables riquezas de Cristo. Incalculables, incomprensibles riquezas de Cristo. Más adelante en el capítulo, Pablo va a hablar en el verso 19, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. En el verso 20, al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Incalculables riquezas de Cristo. No imaginamos, supera nuestra mente. Lo que tenemos encargado para comunicar a las naciones es Cristo en toda su gloria, en toda su belleza. Somos servidores de este tesoro. No es solo un mensaje, es Dios mismo. Y es por eso entonces que quizás la primera implicancia para nuestras vidas es que nosotros debiéramos vernos a nosotros mismos en primera instancia como servidores del Evangelio, como dice Pablo en el verso 7, más que servidores de la iglesia. Nosotros servimos al Evangelio y por eso servimos a la iglesia. Amamos a las personas, obviamente, con el Evangelio, con las incalculables riquezas de Cristo. Capítulo 3, verso 1 dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes, soy de Cristo para ustedes. Amamos a la iglesia porque amamos a Cristo. Y esto es importante dentro de nuestro ambiente anglicano, queridos. Déjame decirlo sinceramente. Creo que nuestra iglesia anglicana se presta muy fácilmente para que veamos más la iglesia que vemos a Cristo. Y mientras hablo de la iglesia, no solamente las personas, estoy diciendo la estructura, la formalidad, la pompa, la belleza de la iglesia, la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia, los canos de la iglesia, nuestros 39 artículos, nuestra denominación, y hacernos expertos en ella, y amarla, y abrazarla, y engolosinarnos con todo lo que significa cada una de las cosas que significa. Y de pronto pareciéramos que estamos amando más la iglesia y lo que ella nos da que a Cristo. Y es por eso que a lo largo de las edades la iglesia puede empezar a generar hombres de iglesia antes que hombres de evangelio. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que en primera instancia nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de evangelio para poder ser siervos de la iglesia. Porque si lo piensas, si tú eres si eres una hombre o mujer de iglesia, en primera instancia, tarde o temprano vas a perder el evangelio. Y tarde o temprano vas a perder la iglesia y por lo tanto vas a perder la misión de la iglesia al mundo. Pero si eres una persona de Cristo, de evangelio, que agarra la incalculable riqueza de Cristo como su único anhelo en su corazón, vas a amar la iglesia y vas a amar al mundo. Somos personas de Cristo en primera instancia y desde ahí hacemos iglesia, amamos iglesia. Eso puede costarnos la vida, el puesto, el favor de una congregación. Hay veces que nuestra congregación es tan diferente, heterogénea, cosas vienen con preguntas. Y una de las cosas que le digo a veces a la iglesia, sobre todo en temas difíciles, éticos, dije, mira, si yo hubiera querido hacer masajes, hubiera puesto un spa. Pero como quiero predicar el evangelio, plantamos iglesias. ¿Entiendes la diferencia? Y hay veces que simplemente, iglesia amada, te tengo que decir unas verdades que no son masajeadas. Son verdades y te va a costar.
Me acuerdo, estaba pensando esta mañana en una vez una persona que estaba luchando con un aspecto de su sexualidad. Y no era un tema de gay o de atracción al mismo sexo. No quiero ser ordenada en esta área, en este momento específico. Esta persona igual ya estaba entrada en años y estaba disfrutando ahora su nueva vida. Le dije, disculpa, tengo que decirle lo mismo que le digo a los jóvenes. Pórtate bien. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, somos personas de Cristo. Y poco a poco les hace sentido la enseñanza. Al principio quizás te rechazan, después empiezan a entenderlo. Pero servimos al Evangelio y con el Evangelio de la iglesia. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de todo esto? Me acuerdo que una vez estábamos en una cena con unos amigos de mi esposa en la casa. Y me queda mirando este amigo y me dice, ¿qué estáis haciendo? Estamos comenzando una iglesia en Santiago Centro. A veces se nos olvida lo que piensan los no creyentes de nosotros. Y me dice, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué estás comenzando una iglesia? Y gracias por la pregunta. No había pensado en realidad. Y ahí le puedo explicar algo que en resumen está en el verso 10. ¿Lo vieron? Plantamos en la iglesia por amor a Dios. Mira el verso 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, nuevamente la palabra ahora, por medio de la iglesia, ¿tapa el verso? No lo veas. Completa la oración sin ver el verso. Verso 10. Completa la oración. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, no lo veas, no haga trampa, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia ¿qué dirías naturalmente? A personas. Al mundo. Pero bueno, sigue leyendo el verso 10. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Ese es el propósito de la iglesia. La palabra que el apóstol usa acá es cuando habla de la sabiduría en toda su diversidad. Es una sola palabra que es multicolor. En toda su multicoloridad. No sé si existe esa cosa. Que la iglesia era una palabra que se usaba para referirse a telares, a coronas, a alfombras, a telas de ropas que desplegaban una aglomeración de bellos colores. Y lo que está diciendo el verso 10 es que la iglesia multirracial, multicultural, heterogénea, mezclada, ricos, pobres, jefes, esclavos, hombre, mujer, niños, todo ahí adentro, está creada por Dios mediante el Evangelio para ser esta bandera multicolor que se flamea no solo al mundo terrenal, sino también al mundo espiritual, a todo el orden cósmico creado. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Te habías dado cuenta del honor que Dios nos ha dado? Ese es nuestro propósito. No hay comunidad en la tierra que tenga este propósito. No la hay. Es por eso que el pastor John Stott hace de este un gran tema y dice, imagínense lo siguiente. Imagínense que la historia humana es un teatro. Imagínense que la tierra es el escenario.
Imagínense que las personas diversas, mezclándose de muchas lenguas, razas, naciones, tribus, son los actores en este teatro. Imagínate que el guionista, el que está escribiendo la obra, es Dios. Y luego Stott pregunta, ahora, imagínate la audiencia. ¿Quién está sentado ahí? El texto dice, ángeles y demonios, con la boca abierta, mirando el estilo de relaciones que tiene su pueblo en la tierra, el pueblo de Dios, mediante la obra del Hijo. Y no pueden creerlo. Es por eso que el pastor después dice, bueno, si la antigua creación creada sirve para mostrar a los hombres la gloria de Dios, dice que la iglesia, la nueva creación, sirve para mostrar la gloria de Dios a los ángeles. Nosotros, la nueva creación, mostrando su gloria, somos para su gloria. Nuestro origen está en Dios y somos para demostrar su belleza a todo el orden cósmico, ahora, mediante la manifestación de su sabiduría en la iglesia cristiana. ¿Ese acaso no es una maravilla? ¿Ese acaso no es una maravilla el propósito que Dios nos ha dado? Con razón, Pablo dice, esto es un honor para mí, servir a la iglesia. Mira el verso 13. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Es un honor servir a la iglesia. Es un honor servir a la iglesia. Yo no sé cómo llegaste acá. Caminemos juntos. ¿Cómo está tu relación con la iglesia? A veces la iglesia nos hiere. Porque somos pastores, sabemos de eso. A veces la iglesia es ingrata contigo. A veces la dinámica del ajetreo eclesiástico ofende, molesta, hiere, descansa, te cansa, te frustra la iglesia. Pero estamos viendo que hoy día vale la pena sufrir por ella. Vale la pena. La iglesia vale la pena. Las peleas, las discusiones, las conversaciones, las horas de oración, las horas de clamor, las frustraciones, vale la pena. Es un honor poder ser parte de este pueblo que manifiesta su gloria. Y en segundo lugar, queridos, como segunda aplicación, es que la iglesia es el plan A de Dios, como dice un amigo, para el mundo. Y Dios no tiene plan B. No hay plan B de Dios para la humanidad. La iglesia es el plan A para el mundo. Y no estoy hablando de la iglesia anglicana. Estoy hablando de la iglesia nacida del Evangelio, que se mantiene en el Evangelio para su gloria. Ese es el plan A de Dios para la humanidad. Mostramos al mundo una bandera multicolor, sin igual, de personas que disfrutan a Dios. Mira el verso 12. De esa manera la mencionamos. Verso 12. En Él, en Cristo, mediante la fe. La NBI dice, disfrutamos, literalmente tenemos acceso de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ese es nuestro privilegio. Ese es nuestro gozo. No hay otra nación, no hay otra comunidad como esta. Esto es lo que ofrecemos al mundo. Libertad y confianza para acercarse a Dios mediante Jesucristo.
libertad y confianza. Eso ofrecemos a las naciones. No hay nadie más que esté ofreciendo libertad y confianza. Todas las otras religiones, todas ofrecen algún tipo de acercamiento a la deidad mediante tus propias obras. La iglesia es la única que ofrece esto mediante la fe, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué sirve la iglesia? ¿Para qué estamos en este mundo? Para poner a Dios al centro, para proponer a Dios centro, decirle al mundo entero, solo Dios vale la pena. Míranos, así somos. Termino con esta frase de John Stott. El pastor decía, la iglesia existe al centro del propósito eterno de Dios. No es un segundo pensamiento divino, no es un accidente en la historia. Fue concebida en la eternidad pasada, ejecutada en la historia y será hecha perfecta en la eternidad futura. Dios no quiere salvar individuos y así perpetuar sus soledades, pero en vez Él quiere construir una iglesia, esto es, llamar del mundo entero a un pueblo para su gloria. Por eso queremos plantar y revitalizar iglesias en Latinoamérica. Amén. Oremos al Señor, ¿parece? Amado Señor, queremos ser personas de Cristo. En primera instancia servimos a tu Evangelio. Queremos ser personas capturadas por las incalculables riquezas de Cristo. Y que al estar, Señor, disfrutando de tu presencia, disfrutando de las delicias que hay a tu diestra, el mundo pueda ver que no hay nada y nadie como tú. Señor, que los dioses de este mundo se hagan muy pequeños cuando son comparados con las incalculables riquezas de Cristo. Permítenos, Señor, nosotros ser capturados por ellas en primer lugar, para poder amar tu gloria y también amar a tu iglesia, Señor, como así tú quieres que lo hagamos. Nos encomendamos a tus brazos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.